Muchas bendiciones. Estamos en la clase correspondiente a este curso de doctrinas básicas de la Iglesia en semana número 7, en el tema que le hemos titulado Soteriología, parte 1. Este tema lo vamos a dividir en dos secciones, pues es un tema bastante extenso en el cual necesitamos dedicar mucho tiempo al respecto. Soteriología. En la clase anterior hablamos de la amartiología. Cuando hablamos de amartiología, nos presentó el diagnóstico terminal de la raza humana, es decir, la condición de pecado del ser humano. En cambio, la soteriología, que del griego viene soteria, nos presenta la cura definitiva. Amartía, que es el pecado, errar el blanco. Soteria nos habla de la cura definitiva contra el cáncer del pecado. En esta primera parte, sobre el tema que vamos a estar desarrollando, que es el tema de la salvación o soteriología, analizaremos el cómo jurídico y sacrificial de nuestra redención. El hombre está en pecado, en una condición de rebeldía contra la autoridad. ¿Cuál es la cura? En esta primera sección vamos a estudiar esto. Estimados hermanos y hermanas, en esta sesión estaremos entonces estudiando la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo para poder proveernos salvación, cómo esa redención lograda históricamente hace 2000 años se hace efectiva en la vida del creyente. A este proceso es lo que se le denomina Ortus Salutis o la orden de salvación. ¿Qué es la soteriología? La soteriología es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. El término soteriología deriva del griego soteria, que significa salvación o también liberación. Y la palabra logía viene del griego logos, significa estudio o tratado. Así que es importante en este estudio comprender que la salvación no es un evento aislado, sino un proceso multifacético que involucra la voluntad de Dios, la obra de Cristo y la respuesta del ser humano. Tiene una participación activa estas tres partes que hemos mencionado. Para entender por qué necesitamos ser salvos, debemos reconocer nuestra condición de pecado, lo que vimos en la clase anterior. Esa ruptura en el Edén no fue solo un error ético, sino una verdadera catástrofe. Si recuerda usted lo que vimos, las áreas que afectan el pecado en la vida del ser humano. Habiendo perdido esa fuente de vida que era Dios. Entonces veamos este tema en dos áreas. Y la primera área la vamos a enfocar el aspecto objetivo o la expiación. La expiación. La base
La base de la soteriología o de la doctrina de la salvación es la obra de Cristo. Sin la obra de Cristo no hay salvación. Sin la intervención divina y la obra redentora de Cristo, el hombre no tendría oportunidad de experimentar la salvación. Así que la base de la soteriología es la obra redentora de Cristo Jesús. Utilizamos la palabra expiación. Muy interesante esta palabra, porque la palabra expiación es el acto de reparar una falta o purgar una culpa. Veámoslo en el sentido penal o jurídico, legal. Cristo toma nuestro lugar asumiendo el juicio que nos corresponde. Cuando en Isaías capítulo 53 nos dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese texto me habla que en términos penales, legales o jurídicos, Jesús toma nuestro lugar. Jesús asume el juicio que nos correspondía a nosotros como pecadores, infractores de la ley, rebeldes en la presencia de Dios. Jesús toma nuestro lugar y el juicio cae sobre él. Por eso el profeta Isaías, muchos años atrás, que Jesús viniera, anunció y profetizó acerca de el sufrimiento, la pena que Jesús iba a asumir para traernos salvación. Ese es el aspecto objetivo, la obra redentora de Cristo. El Cristo encarnado, crucificado, con el propósito de darnos perdón de nuestros pecados. Ahora veamos el aspecto subjetivo, es decir, el ordo salutis o el orden de la salvación. Y aquí encontramos este aspecto bien interesante. Para que la salvación sea efectiva en el individuo, la teología ha estructurado lo que llamamos el ordo salutis. Estos son los pasos lógicos del proceso. ¿Cómo es que la expiación de Cristo se viene a concretizar en la vida del ser humano? Veamos entonces. Hablaremos de algunos pasos muy importantes en este proceso o en este orden de salvación. La gracia preveniente. Esto significa que la gracia o el favor inmerecido de Dios viene antes. Esa es la gracia preveniente. Viene antes de. Y esta gracia preveniente capacita al hombre para responder a Dios. Dios prepara el terreno en el corazón del ser humano para que pueda responder al llamado, a la obra redentora de Cristo Jesús. Esta es la gracia preveniente. Es una gracia que viene antes y nos capacita, nos da la posibilidad para que nosotros podamos responder al llamado salvífico de Dios. Luego tenemos el arrepentimiento. Estamos viendo el aspecto subjetivo del proceso de salvación que Dios ofrece al ser humano, el arrepentimiento. Una acción que el ser humano debe tomar
La palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que significa metanueo y, y esto indica un cambio de mente, un cambio de dirección. Eso implica la palabra metanueo, un cambio de mente, un cambio de dirección. No es simplemente que el hombre se siente compungido, triste por sus pecados, sino que es un giro completo que hará después de estar viviendo para el mundo, ahora debe de vivir para Dios. Es una dirección distinta, es un cambio de mente, un cambio de chip, diríamos nosotros. Entonces, en el orden que Dios establece para traer salvación al ser humano, pide que el ser humano también tenga una participación activa, y esto es arrepentirse, dejar, abandonar el pecado y decidir hacer la voluntad de Dios. Un cambio, un giro total de 180 grados. En este proceso de salvación también está la palabra justificación. Este es un término legal. Dios declara al pecador justo. Dios lo declara justo. No porque el pecador sea inocente, no, es culpable, pero Dios lo declara justo. Es decir, Dios le acredita o le imputa la justicia de Cristo. Note lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo a través de la cual nosotros recibimos justificación. Dios nos declara justos, no porque no hayamos cometido pecados, sino porque la justicia se cumple en Cristo. Cristo paga la deuda que nosotros teníamos que pagar y entonces la justicia de Cristo nos es acreditada. La justicia de Cristo nos es imputada. Esa es la obra de la justificación. En este proceso de la salvación también tenemos otro aspecto muy importante que es la santificación. La santificación. ¿En qué consiste la santificación? Bueno, la santificación es el proceso progresivo por el cual el Espíritu Santo transforma el carácter del creyente a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo en reiteradas ocasiones nos dice: sed santos porque Dios es santo. Por lo tanto, a los hermanos en Corinto también les dijo que deberían de vivir en santidad. El apóstol Pedro también demanda y escribe en sus cartas que el cristiano debe de vivir en santidad, apartado del pecado para servir a nuestro Dios, transformando nuestro carácter a la imagen de Cristo Jesús. Así que este es un proceso que dura toda nuestra vida mientras estamos en este mundo. Este es parte del proceso de la salvación que Dios obra en el ser humano. Y tenemos el siguiente aspecto, como es la glorificación. La glorificación es el estado final de perfección en la presencia de Dios. Cuando estemos con Jesús, cuando estemos en la presencia de Dios, glorificados, el estado
de glorificación y de perfección que tendremos en la presencia de nuestro Dios. Este es el diseño de Dios para mostrar al mundo y dar al mundo la salvación. Sabemos que el Evangelio de Cristo, la persona tiene que escuchar el Evangelio de Cristo, tiene que creer en el Evangelio de Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar su fe en Jesús y ser bautizado para que la obra redentora de Cristo pueda ser una realidad en nuestras vidas. Dios ha preparado todo para que el ser humano disfrute de una salvación. Esa es la gracia preveniente. Pero Dios también exige al ser humano que se arrepienta, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído el Evangelio, habiendo confesado su fe en Jesús y siendo bautizado. Entonces Dios nos justifica la culpa que era para nosotros. Cristo ya la asumió, Cristo la pagó y ahora nos pide que vivamos en santidad, apartados del pecado y sirviendo a Dios para que disfrutemos de su presencia en la mansión celestial. Amados hermanos, en este punto hay una tensión, hay una lucha entre dos conceptos que no se oponen, sino más bien se enlazan, se unen. Pero el mundo religioso ha pretendido establecer una lucha entre la gracia y la fe. No son dos posturas distintas, más bien son dos acciones que se unen y se conectan una con la otra. Hay un debate central en la soteriología y es la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío. El libre albedrío del ser humano y la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él tiene dominio, Él tiene autoridad, pero tenemos al ser humano. El ser humano tiene libre albedrío. El libre albedrío significa que tiene libertad para decidir, pero tenemos a un Dios que tiene la autoridad para controlar. Pero esta es la dinámica que tenemos aquí, porque aunque Dios tiene la autoridad, Él al ser humano le ha dotado de libre albedrío para decidir qué quiere en cuanto a su vida espiritual. En esta lucha encontramos dos corrientes o dos pensamientos. Número uno, el monergismo. ¿Qué sostiene esta corriente? Sostiene que Dios es el único agente en la salvación, es decir, es el único que participa activamente en la salvación. Pero tenemos el otro hilo de pensamiento, el sinergismo. Esta sostiene que hay una cooperación entre la gracia divina y la voluntad humana. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9 nos dice lo siguiente. Y ahí podemos nosotros, ¿cuál de estos dos pensamientos o corrientes ideológicas es la que se apega a la palabra de Dios? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación depende de Dios, por supuesto. La salvación es obra de Dios, claro. Él es el autor, Él es el originador de la salvación para el ser humano. Pero
La misma cita bíblica nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa declaración indica que el ser humano debe hacer algo, creer en Jesús, obedecer a Jesús, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesús como su Señor y ser bautizado. Fe en el Evangelio es una fe obediente. Por lo tanto, esto nos lleva a considerar que gracia y fe no se oponen, se complementan una a la otra. La gracia de Dios, pero la fe del individuo o de la persona en la gracia de Dios, en la obra redentora de Jesús, su fe obediente al Evangelio de Cristo. Son dos cosas que deben de complementarse. La gracia de Dios está disponible para el ser humano, pero si el ser humano no responde con fe, asiste la gracia no le abarca, no le alcanza, porque necesita el complemento para unirse y la obra redentora, salvífica de Dios pueda llevarse a cabo en la vida de cada ser humano. La palabra justificación, esa palabra justificación imputada o justificación acreditada. Dios nos ha acreditado su justicia. Esta palabra imputar es un término contable o legal. Significa poner algo en la cuenta de alguien más. Eso es imputar, poner algo en la cuenta de alguien más. La lógica, imagínense esto. Tienes una deuda infinita que no puedes pagar, tus pecados. Cristo, que tiene una riqueza infinita de justicia, transfiere su saldo a tu cuenta. Ahora sí puedes pagar, pero porque es Cristo, su justicia, la que ha hecho posible que tu saldo quede a cero. Dios no te declara justo porque tú seas bueno, sino porque ve la justicia de Cristo en tu vida. Eso es lo que marca la diferencia. Para asegurar que la salvación sea 100% por gracia, si la salvación dependiera de algo bueno en nosotros, siempre estaríamos con la duda de si somos lo suficientemente buenos, porque la deuda no la podríamos pagar nosotros, porque no somos buenos, pero sí Cristo, Él lo hizo. La justificación inherente es la transformación biológica. La palabra inherente significa algo que está pegado a tu propia naturaleza, como el color de tus ojos o tu ADN. La lógica, ¿verdad? Es que Dios que sostiene, esta sostiene que Dios no nos hace personas realmente buenas y santas. Esa es la justificación inherente. Es decir, Dios transforma nuestra naturaleza de ser injustos a justos, pero por la imputación que hemos recibido por Jesucristo. Dios nos hace personas santas por dentro, internamente, nuestra naturaleza, porque Él puso la justicia de Cristo en nuestras vidas. Los reformadores, como Lutero, Martín Lutero y Juan Calvino, fueron dos reformadores, decían que si la justificación fuera inherente, nunca tendríamos paz. Porque aunque somos cristianos, seguimos luchando con el pecado. Si Dios nos juzgara por nuestra santidad interna, estaríamos perdidos porque no
no es de nosotros, no es nuestra propia naturaleza. Es Dios quien nos ha dado esa justificación inherente por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios por esa obra maravillosa que Él nos da. Voy a presentar cuál es la actividad para esta semana. La primera actividad es defina los conceptos. Aquí, número 1 dice justificación. Usted va a elegir A, B, C, D. ¿Cuál de estas definiciones es compatible a justificación? Expiación. ¿Cuál de estas definiciones que están aquí abajo, A, B, C, D, es la correcta para expiación? Y así va a ir de la 1 a la 4. Esa es la primera actividad. Solo es de unir, decir, bueno, la 1 es la A, o la 2 es la C, la 4 es la D. Así, de ir relacionando las definiciones. En la siguiente, usted va a leer Gálatas capítulo 2, versículo 16, donde dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Usted va a responder a esta pregunta. ¿Por qué la teología insiste en que la justificación es imputada, es decir, acreditada, que Dios nos ha dado esa acreditación y no es una justificación inherente que nosotros mismos, por naturaleza misma, lo tenemos, ¿verdad? ¿Por qué la teología insiste en que la justificación es imputada y no inherente? Partiendo de esta declaración, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ese va a ser el análisis. Y en el ejercicio número 3, usted va a responder la pregunta, ¿cuál es la diferencia técnica entre la gracia preveniente y la santificación? Dejo esas actividades para que las desarrolle en esta semana. Muchas bendiciones, mis estimados hermanos, y continuamos con el tema de la soteriología en la siguiente semana, parte 2, porque hay otros puntos a considerar dentro de este valioso tema. Estudiaremos la teoría del calvinismo y la teoría del arminianismo acerca de la salvación. ¿Qué pensaban ellos, esas corrientes ideológicas? Dios les bendiga.